Muy buenas tardes amigos de Neuropsicología número 2. Mi nombre es Carlos Correa. El día de hoy, martes 24 de junio del año 2014, nos encontramos aquí con el motivo de hacer un video con el tema de la bipolaridad. Se tratarán varios temas en este video, por decirlo así, es decir, tendrá 6 partes. La definición de el trastorno bipolar afectivo está dada como una enfermedad mental de tipo grave, la cual es posible tratar más no curar completamente y que está dada por cambios en el estado de ánimo y por la presentación de dos fases agravadas, una fase maníaca y una fase depresiva. Es una enfermedad bastante común, bastante infravalorada, por lo cual es probable que muchas personas que la sufran no hayan sido diagnosticadas con esta enfermedad. Requiere el tratamiento farmacológico acompañado de tratamiento terapéutico, ya sea de tipo neuropsicológico, de tipo psicológico. Dentro de las características de la enfermedad no hay un acuerdo alrededor de cuál ha sido la causa o cuál es la causa principal para esta enfermedad mental. Algunas investigaciones han determinado que los factores hereditarios son bastante influyentes en la presentación o en que la enfermedad pueda surgir en los pacientes que la padecen. Una de las características de esta enfermedad es que inicialmente es potenciada por un factor detonante o una situación detonante que desencadena el estado maníaco o el estado depresivo con los síntomas que vamos a presentar a continuación. Como nos decía el compañero Juan, el trastorno bipolar consta de episodios tanto depresivos como maníacos. La sintomatología de los episodios, según el DSM-4, son: para el depresivo, el estado de ánimo es depresivo o decaído la mayor parte del día. Se disminuye la capacidad o el interés de sentir placer por las cosas por las que antes sentía placer. Hay una gran pérdida de peso muy acelerada durante este tipo de episodios. La fatiga o la pérdida de energía es muy común y constante en el día. Hay sentimientos de inutilidad, hay una incapacidad para poder pensar correctamente y pensamientos recurrentes acerca de la muerte, pensamientos suicidas. Estos criterios no cumplen las características del episodio mixto. De la misma manera, las características del episodio maníaco, primero que todo, es la autoestima es exagerada o grandiosidad, que también llaman. La necesidad de dormir se disminuye, por lo cual los tiempos en los cuales duermen pueden variar aproximadamente por las 3 o 4 horas cada noche. Se distraen muy fácilmente, pues la atención se desvía hacia cualquier cosa muy rápidamente y es difícil sostenerla. Y las implicaciones excesivas en actividades placenteras tienen un alto potencial durante estas fases maníacas, por lo que las actividades que generan placer tienden a hacerlas mucho más recurrentemente durante este tiempo. Y al igual que en la fase depresiva, esto no cumple criterios para un episodio mixto. Las características del episodio mixto, primero que todo, es que se cumplen tanto los criterios del episodio maníaco como del depresivo, excepto en
la duración, es decir, que intercalan durante tiempos muy cortos, aproximadamente por periodos de una semana. Las alteraciones del estado de ánimo son suficientemente graves para provocar un deterioro laboral, social, familiar en las relaciones que se mantienen. Y los síntomas no son debido a efectos fisiológicos directos de alguna sustancia, como que puede ser tanto como un alucinógeno o una sustancia psicoactiva, sino que son motivos directamente de la enfermedad médica que se padece. Dentro de los factores neuropsicológicos que pueden apreciarse en el trastorno bipolar, esencialmente hay 3 neurotransmisores implicados en los cambios en el estado de ánimo que se producen en los pacientes con trastorno bipolar afectivo. Estos 3 neurotransmisores son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. La dopamina, cuando está en altos niveles, está implicada con los estados hipomaníacos o maníacos. Y cuando está muy baja la dopamina, está implicado con las fases depresivas o con las fases en las cuales el estado de ánimo está mucho más bajo. Los estudios de tipo neuropsicológico para los pacientes bipolares son bastante recientes y la información encontrada es bastante reducida, o digamos los estudios son muy pocos. Sin embargo, encontramos una investigación de Martínez Arán de la Universidad de Barcelona en la que habla acerca del deterioro cognitivo y el trastorno bipolar. Esta persona, este investigador, lo que hace es decir cómo las diferentes funciones como la atención, la memoria, la función ejecutiva, el lenguaje, se ven afectadas en el trastorno bipolar. En el caso, por ejemplo, de la atención, el autor menciona que aproximadamente el 75% de los pacientes con trastorno bipolar sufre de déficit atencionales, específicamente en lo que tiene que ver con la atención focalizada. No hay digamos que dificultades en lo que tiene que ver con otras modalidades de la atención, o al menos no de forma profunda o de forma progresiva. El lenguaje se ve afectado dependiendo de la etapa en la que se encuentre la enfermedad del trastorno bipolar. Si está en estado depresivo, va a haber un enlentecimiento del lenguaje, de las capacidades de respuesta, así como la fluidez verbal se va a ver reducida. En cambio, si está en estado de manía, por el contrario, va a haber una mayor fluidez verbal, va a haber una menor sintaxis, por lo cual pueden hilarse frases que no tengan sentido entre sí, que no tengan cierta coherencia, pueden darse fuga de ideas, es decir, que no hay una organización de conceptos en la cual se piensa detenidamente lo que se va a decir, sino que simplemente las ideas salen sin ningún tipo de organización o sin mayor control. En cuanto a las funciones de tipo psicomotor, también se ha visto que en el estado depresivo hay un enlentecimiento de las respuestas psicomotoras, pero estas están más vinculadas a factores de tipo motivacional que a factores de tipo de alteración fisiológica o de alteración neurofisiológica a las partes psicomotrices, a las partes del cerebro encargadas de el movimiento. En cuanto al aprendizaje de la memoria, hay una gran dificultad en lo que se refiere a la función de la evocación específicamente. La neuropsicología se ha encargado de estudiar ese trastorno bipolar afectivo, no solo tratando de encontrar qué alteraciones cognitivas se presentan en este, sino que tan prolongadas son durante cada una de sus fases. Diversos test han tratado de
medir o de analizar estas deficiencias cognitivas o estas alteraciones. Entre ellos son muy reconocidos como el Wisconsin, el TMT, el Stroop, el TABEC. Cada uno de ellos se ha encargado de medir tanto atención como memoria, como función ejecutiva. Algunos se han encargado de medir y de evaluar y analizar el lenguaje con el motivo de ver en qué fases se presentan más alteraciones en un proceso cognitivo que en otras. Como por ejemplo en el caso del test WISE, en la parte de los cubos se ha observado que el coeficiente de actividad en esta parte del test es muy bajo, pero que sin embargo el coeficiente intelectual es normal. Eso se puede deber a que durante el episodio maníaco es difícil para una persona con trastorno bipolar enfocar su atención en una sola cosa, mientras que en el episodio depresivo no tienen la intención de hacer la actividad. De esta misma manera, los otros tres antes mencionados se han encargado de analizar estos procesos cognitivos. Para poder finalizar y profundizar más en el tema, vamos a hablar acerca de un caso específico, el cual es un familiar de Juan Fernando. Fernando, ¿cómo comenzaron las crisis de tu familiar? Bueno, mi hermano es artista plástico, pues los cuadros que hemos mostrado alrededor del video pues son hechos por él. Y la crisis comenzó en un momento en el que se juntaron varios factores desencadenantes o detonantes. El mayor fue la detección pues, de cáncer de seno de mi madre, lo cual pues, nos puso en alerta a todos, pero específicamente mi hermano fue como un boom, que ya estalló esa bomba de tiempo que era la enfermedad, y como está pues como en un lapso de tiempo, pues, más o menos entre los 15 y los 25 años, él tiene 21, estalló en una crisis en la cual pues, se puso logorreico, se puso agresivo, se puso megalomaníaco, no admitía, por ejemplo, que otro tuviera la razón, tenía fuga de ideas muy rápidas, no dormía, comía bastante mal, no atendía órdenes, estaba completamente desinhibido socialmente. O sea, un montón de factores que pues obviamente fueron sorprendentes, pero que ya cuando se salió de las manos y ya vimos que no era posible que nosotros lidiáramos pues con esa situación, decidimos hospitalizarlo y ahí fue cuando nos dimos cuenta que tenía trastorno bipolar afectivo. Mi hermana es médica, entonces mi hermana digamos que lo presintió. Ella dudaba si podía ser hipomanía o trastorno bipolar. Finalmente, pues obviamente fue el psiquiatra el que determinó esto. Y ya inicialmente estuvo 15 días hospitalizado, bastante difícil al comienzo, pero bueno, ahí vamos. ¿Cómo ha sido el impacto familiar desde que ha tenido desde la detección de la enfermedad? ¿Cómo ha llevado a la familia a esta situación? Ha sido difícil, pero eso es uno de, digamos, de los puntos claves para que tanto para mi hermano como para nosotros pueda ser mucho más llevadera su enfermedad. Nosotros intentamos acompañarlo mucho, estar pendientes de él, estar con él y de cierta forma ser más factores estabilizadores de su ánimo, ser quienes podamos ayudarle a tener cierta regulación, cierto control, así esto suscite una cantidad de conflictos y de problemáticas, pues porque hay una serie de factores alrededor de la aceptación de la enfermedad, de digamos que otro te esté diciendo qué es lo que tienes que hacer, que otro invada tu vida de cierta manera sobreprotectora.
Pero yo creo que el factor familiar ha sido bastante interesante, pues y el proceso es una cuestión de aprendizaje. Estamos en tratamiento con una psicóloga familiar, vamos todos a terapia, excepto pues mi hermanita que desde hace 6 meses está haciendo su práctica de sus estudios de especialización en Bogotá. José, ¿desde hace cuánto fuiste diagnosticado con trastorno bipolar afectivo? Desde junio del 2013, Y cuéntanos cómo fue esa experiencia, esa primera experiencia. muy maluca. Pero descríbenos algunos elementos. Muy maluca porque era algo que de alguna manera yo tenía desde hace mucho rato, pero no era diagnosticado bajo alguna etiqueta médica. Entonces desde junio de ese año tuve etapas de hipomanía demasiado altas y pues a veces se me van las palabras. Está bien. Y otra pregunta. Ok. ¿Qué sentías o por ejemplo cuando estuviste hipomaníaco, por qué crees que eso se dio? A veces yo creo que eso se da porque uno desea llegar al máximo de algo. O sea, uno rompe los límites. Y no es que sea la gran cosa, pero en mi carrera siempre está ese límite a romper. O sea, siempre es llegar más allá de lo que ya hicieron. En otras áreas de conocimiento no se da tanto así, aunque no estoy diciendo que solo hay bipolares que son artistas. Pero tal vez se da más ese tipo de casos por los niveles de creatividad que se necesitan. Y la creatividad tal vez solamente sale cuando los niveles de dopamina están muy altos, cuando se rompe con esquemas que uno tiene. Entonces, como es una carrera que uno necesita romper esquemas tantas veces, muchas veces el cerebro se tosta. Siguiente pregunta. En algunas ocasiones me has manifestado que el trastorno bipolar es como si tú fueras esta pieza de barro y le haces así. No, espera, así. El trastorno afectivo bipolar yo no lo veo tanto como una enfermedad, sino como un beneficio, porque es la posibilidad que uno tiene de vivir cosas al extremo. O sea, pero esto también tiene su mala... O sea, es muy bueno estar hipomaníaco porque uno hace lo que no cree que puede hacer. Porque como uno no tiene límites, porque la autoestima de uno es más grande que uno, entonces uno hace casi que lo que le da la gana. El problema del trastorno afectivo bipolar es cuando uno baja esa montaña rusa en la que se monta o se aburre de estar montado en la montaña rusa en la que está. Porque, como yo le dije a un psiquiatra, la alegría en exceso también es mala. Siguiente pregunta. Claro, porque uno le pregunta sobre las funciones cognitivas. Cuando tenés las crisis o los episodios hipomaníacos, ¿sentís que la atención se pierde, que Sí, uno por ejemplo acaba de soltar una cosa y la tiene en el frente y es buscándola por toda parte. Y luego, la tenía al lado. O a veces pasa cuando uno está manejando o cuando tiene otras cosas que tiene que tener la mente solamente en una sola cosa, pero no es capaz. Porque empieza a pensar así, se pasa una mosca y uno se queda mirando la mosca. O lo mandan a una parte y va a esa otra parte, o mientras que va allá se queda hablando con alguien media hora sabiendo que tenía un compromiso desde hace, qué sé yo, pues tenía compromisos previos. Entonces los niveles de prioridad de las cosas se pierden. Entonces uno empieza desordenado. Entonces a veces también se le olvida a uno comer, porque uno es como una máquina de hacer ideas y de hacer proyectos y de visión y de mirar allá sabiendo que lo que tiene que pensar es en lo que está haciendo. hace un momento nos expresabas que en la carrera en la que estás, romper los límites es algo que se debe hacer y que en los episodios hipomaníacos, en los momentos en los cuales rompes esos límites, como hemos visto todos los cuadros que has hecho son muy buenos,
¿No has hecho durante ese tipo de episodios? Cuando sentís esos episodios, si vas a hacer algún tipo de cuadro que ideas van por tu mente. Es muy charro porque a uno le pide, por ejemplo, una profesora siempre le pide a uno 5 maneras de hacer lo que uno quiere decir. O sea, 5 versiones distintas. Porque en esas 5 versiones tú estás comunicando ideas distintas. O sea, te piden no pensar una sola cosa, sino pensar a partir de una idea, muchas ideas. Entonces, por ejemplo, con estos cuadros de las líneas rectas, ese dibujo yo lo tenía desde chiquito, pero nunca pude saber cómo hacerlo color, pues nunca pude hacerlo pintura y terminé haciéndolo con tela. Yo nunca me imaginé que me iba a terminar haciendo eso con tela, pero fue ese proceso de buscar distintas maneras de decir algo lo que me llevó a hacerlo con tela. Entonces es difícil porque a veces uno tiene una idea y los profesores le meten otra idea o es lo que el profesor quiere hacer, pero entonces ya uno vuelve a tergiversar esa idea. En fin, es como un proceso constante de creación y es tal vez eso es lo que uno debe hacer siempre, nunca conformarse con algo que ya hizo. ¿En qué momento crees que, digamos, dejas de lado como esa autoestima grande y comenzás como a tener un poco más de control? Yo sé que uno cuando está en una hipomanía tiene que caer, tiene que reventar en algo. A veces las caídas son muy leves, que la droga sirve para eso. ¿Qué droga tomas? Pero a veces la droga también sirve para tirarlo a uno al piso. O sea, a uno a veces le pueden dar litio que se demora como 5 o 10 días de dar efecto, o lanzapina que tal vez es un poquito menos, pero también le pueden dar clonazepam y la frenó del todo. Pero eso es jugar con el cerebro, porque tú tienes una máquina, no la puedes meter agua fría del todo porque ustedes lo Atrofias. atrofias. Ya. O sea que cuando decís que es una montaña rusa es como si fuera una montaña rusa de emociones o... Sí. Ah, bueno. Aproximadamente cada cuánto cambian las emociones, cada cuánto te dan una crisis, que te estallan las crisis. Ay, ay, son muchos factores, pero ese dato lo he querido tener, pero no lo he hecho. Pero es muy difícil porque las emociones, uno todo el tiempo tiene emociones y controlar las emociones es demasiado difícil, por más pastillas que uno tome. O sea, yo puedo tener un tratamiento farmacológico excelente, pero puedo tener un ambiente de trabajo muy malo y por más pastillas que tome, si ese ambiente de trabajo no cambia, voy a volver a llegar al mismo punto. Tal vez eso lo he aprendido con el grupo de investigación de San Vicente de Paúl y lo que están tratando de demostrar, que no se necesita solamente la pastilla para solucionar los problemas. En ese grupo, en el grupo pues, de investigación alrededor del trastorno bipolar en el que hay varios pacientes, incluido vos, hay una neuropsicóloga, no recuerdo el nombre, Jennifer. ¿cómo valora su trabajo? ¿Qué has hecho con ella? ¿Qué pruebas te ha... Ella tal vez es de las con las que mejor me fue porque me ponía pruebas muy duras a veces. Por ejemplo, una prueba súper difícil, que a mí me pareció difícil, era buscar unas palabras en una sopa de letras. Pero nunca me dijo cuáles palabras ni cuántas eran. Me dijo, como tú estás bien, entonces puedes dar más que los demás. No te voy a decir qué palabras tienes que buscar, búscalas y miramos a ver si son las que hay. Y ahí me di cuenta que si uno se concentra puede llegar a encontrar cosas muy tontas, como Parsi, que nunca van a poner en una encuesta de esas. Porque la mayoría de las encuestas, y es lo triste, y la mayoría de los estudios son importados. El estudio de San Vicente es por una universidad de Barcelona, no porque acá les dio la lumbrera de... No conozco muy bien el proceso, pero seguramente no fue así tan hagamos esto. Fue más una invitación que no sé, pues